La economía colombiana en la Segunda Guerra Mundial. En 1939 comenzó lo que llamaríamos la guerra más catastrófica en la historia, con graves consecuencias al mundo entero. Ya en pasados años la humanidad estaba pasando por una gran crisis económica, y las secuelas aún persistían a inicios de la guerra. Ambos acontecimientos marcaron la historia económica de los países desarrollados, y también de los países latinoamericanos. En Colombia el presidente en esta época era Eduardo Santos, y el ministro de Hacienda era Carlos Lleras Restrepo. Entre 1939 y 1945 Colombia se estanca en lo económico, al tiempo que las transformaciones sociales parecen dar marcha atrás. La pausa del gobierno es, en rigor, no solo una pausa en los avances políticos y sociales conseguidos durante los 40 años anteriores, sino también el dinamismo de las transformaciones económicas precipitadas por la Gran Depresión. En cuanto a las importaciones, la economía colombiana se estaba deteriorando. Se empezó a reducir los términos de intercambio y de las importaciones de materias primas, debidos a las restricciones cambiarias y a la situación propia de la guerra. Una de las principales causas de la baja de importaciones fue el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el eje, que eran Italia, Alemania y Japón. Las importaciones de los bienes en 1942 solo fue de 249.008 millones de pesos. Notablemente había disminuido la cantidad frente a otros años. Claramente había que tomar medidas necesarias para afrontar la crisis que estaba pasando el país. Una de ellas fue la sustitución de importaciones. Una política proteccionista buscaba que los productores del sector primario y secundario desarrollaran los mismos y abastecieran el mercado colombiano. Fue una estrategia entonces la que daría una posible solución llamado desarrollo hacia adentro, la que ayudó a generar una industria nacional y buscaba abastecer las demandas nacionales. Se presentó el declive más bajo en el crecimiento industrial durante los años de la guerra. Los sectores industriales que aumentaron más rápido fue la de alimentos, bebidas, textiles a comparación de la industria manufacturera. El gobierno plantó la idea de un fomento industrial y crearon el Instituto de Fomento Industrial en 1940, la cual estuvo dedicada a la fundación de empresas como cloro, cemento y acero. Otra política que se planteó para superar la crisis fue la keynesiana, propuesta por John Keynes en 1936, y años después muchos países la adoptaron, incluyendo Colombia con el gobierno de Eduardo Santos. Esta política aumentó los gastos del gobierno central. Keynes proponía que en momentos de estancamiento económico el Estado está en la obligación de estimular la demanda con mayores gastos económicos. De manera que considero la política fiscal como un instrumento decisivo. Hay tres maneras que el Estado puede financiar esos gastos. Primero, aumentar los impuestos. Segundo, imprimir más dinero. Tercero, endeudamiento fiscal. Se crearon en estos 8 años decenas de leyes y reformas. Pero la pregunta principal, ¿qué pasó? En la siguiente exposición explicaremos a detalle qué fue lo que pasó en la economía de la Segunda Guerra Mundial.